Bien, muchachos, vamos a grabar entonces la presentación hoy sobre la radiactividad y los isótopos. Primero vamos a hablar de los isótopos. Los isótopos, recordando, no es más que a partir de un elemento, ese elemento puede estar constituido de diferentes maneras. Las diferentes maneras en las que puede estar constituido un mismo elemento de la tabla periódica es lo que llamamos isótopos. Un isótopo se puede representar o se puede identificar como lo tenemos aquí en el medio. El símbolo del elemento sería la X. El ejemplo que tengo aquí es litio. La A es el número de nucleones, o que también lo pueden identificar como la masa atómica. Y abajo tenemos el número atómico, que el número atómico es lo que me define dónde está ubicado el elemento, y el número atómico es igual al número de protones, y esto es fundamental. El número de protones me define al elemento. Y acá voy a comentar algo que no está comentado en las diapositivas, pero a modo de introductorio, por lo menos el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más simple de todos. El hidrógeno en su estado natural, en su estado base, está constituido por un protón y un electrón. No tiene neutrón. El hidrógeno más básico es protón y electrón, más nada. Un electrón alrededor, en sus distintos niveles de órbita, orbitando alrededor del protón, recordando que esas órbitas en realidad son regiones, no es como un sistema planetario. Eso es un poquito más complejo, eso lo vamos a estar estudiando más adelante. Y en el núcleo hay un solo protón. Del hidrógeno, en Spider-Man 2, cuando sale el Doctor Octopus, habla mucho de lo que es el deuterio y el tritio. El deuterio es hidrógeno y el tritio también es hidrógeno. El deuterio tiene dos, por eso dice deu. El deuterio tiene dos partículas en su núcleo. Para ser hidrógeno debe tener solamente un protón. La otra partícula es neutrón. Para que sepan, el deuterio tiene un protón y un neutrón. El deuterio también es muy común de conseguir. Y el hidrógeno más pesado del universo, y eso es extraño, hidrógeno pesado, es el tritio. Y por eso el tritio se aprovecha mucho en la investigación de la fusión nuclear, que es la panacea energética. El tritio es pesado porque tiene tres partículas en su núcleo. Un protón, porque es hidrógeno, y dos neutrones. Entonces, fijémonos, los isótopos siguen siendo el mismo elemento, en este ejemplo en la lámina coloqué el litio, que tiene 3 protones, pero puede tener diferentes cantidades de neutrones. La cantidad total define el tipo de isótopo. La cantidad total define el tipo de isótopo. Entonces, los nucleones o nucleidos son las partículas que están adentro en el núcleo, protones y neutrones. En este caso, la nomenclatura, el litio sería el litio 5, cuando tiene 5 partículas, en este caso 3 protones, porque es litio, y 2 neutrones, o el de la derecha, litio 7, que tendría 3 protones, porque sigue siendo litio, y tendría 4 neutrones. Entonces, perfecto por allí. En este caso, en el ejemplo del hidrógeno, nosotros tenemos el hidrógeno normalito, o hidrógeno 1, normal, tendríamos el hidrógeno 2 y el hidrógeno 3. El hidrógeno 2 es el deuterio y el hidrógeno 3 es el tritio, que lo utiliza el doctor Octopus para hacer su sola y personal en el apartamento, en su laboratorio. Muy bien, ahora, resulta que los elementos, en teoría, tienen una masa. ¿Por qué? Porque en el núcleo yo tengo protones y neutrones, y si yo los sumo, esa debe ser la masa del átomo. ¿Y por qué solamente tomo en cuenta eso como masa del átomo? Porque el electrón, comparativamente, es muy ligero en comparación con el protón. De hecho, déjame ver si tengo por aquí una lámina dispuesta y abierta. Por aquí tenía una en PDF. Si por aquí la tengo me encantaría decirles de una vez. No la tengo aquí ahorita abierta. Después debatimos eso, cuánto es la masa del protón y el electrón para comparar. No, en fin, el electrón no se toma en cuenta para la masa. Pero cuando tú mides la masa inercial, la masa que permite mantener el movimiento
del átomo, la masa real es un poco más grande que de lo que debería ser en teoría. Hay una diferencia entre la masa real y la masa Perdón que le teórica. interrumpa, pero acaba de escribir Miguel por el grupo que tiene problemas con el internet y que todavía no se ha podido conectar a la clase. Bueno, gracias por ayudarme con Miguel en este caso. Bueno, y toma, estamos haciendo esto. Bueno, gracias por avisarme, estoy ahí pendiente de todas maneras ahí con Miguel. Y esta clase la estamos regrabando de todas maneras. Entonces, como les decía, existe una diferencia entre la masa real y la masa teórica. Esa diferencia se conoce como defecto de masa. Defecto porque es lo que falta, ¿bien? Defecto de masa. Ese defecto de masa es el responsable energético de mantener al núcleo junto. Y es lo que se conoce como energía de enlace nuclear. Recuerden que ya dentro, en el núcleo, lo que hay es protones y neutrones. Los protones y neutrones se unen por la gravedad, pero a nivel nuclear, a nivel atómico, la fuerza de gravedad es ridículamente pequeña. No vale la pena tomarla en cuenta, la fuerza de gravedad. Sin embargo, la fuerza eléctrica es cerca de 11 veces, 30 veces mayor que la gravedad. Es muchísimo mayor. Y protón con protón buscan repelerse. El núcleo, por naturaleza, si solamente tenemos en cuenta la energía de gravedad y la energía eléctrica, la fuerza de gravedad y la fuerza electromagnética, debería despedazarse el núcleo, porque tiene protones y positivo con positivo se repelen. Y la fuerza eléctrica es muchísimo más grande que la fuerza de gravedad. Eso no pasa. ¿Y por qué no pasa? Porque hay una energía, por ahora no la vamos a nombrar, de hecho la nombramos en la clase pasada, asociado con la fuerza fuerte, fuerza nuclear, cuya energía tiene este valor. Es una energía relativista. Es igual a la diferencia de masa, el defecto de masa, por la velocidad de la luz al cuadrado. Ese valor de energía, diferencia de masa o defecto de masa por la velocidad de la luz al cuadrado, es la necesaria si yo quiero romper un núcleo atómico. Si yo pudiera mandar un neutrón, lo lanzo al núcleo atómico. Con esa energía, yo puedo romper el núcleo. Pero si ese protón no llega con suficiente energía, ese protón no rompe el núcleo. Y de hecho aportaría al defecto de masa haciéndolo más grande, aunque un poco también más inestable. Recuerden que mientras más grande un átomo, también se torna más inestable, porque la fuerza nuclear, la fuerza fuerte, es de muy corto alcance, es de alcance nuclear. Por eso los elementos más pesados de las tablas periódicas tienen un decaimiento acelerado. Y los elementos sintéticos, que son también elementos pesados y ultrapesados, son elementos que tienen un tiempo de vida, lo que llaman una semivida, que vamos a hablar ahorita de eso, muy, muy, muy pequeño. ¿Qué es eso de semivida y desintegración? De forma espontánea, los elementos tienden a transmutar a elementos más estables. ¿Cuál es el elemento más estable y más simple? El hidrógeno, porque tiene un solo protón. No tiene nadie que repela a ese protón. Pero a partir del helio, que ya son dos protones, ellos van a repelerse y se encuentra presente la fuerza débil, que busca separarlos a ellos y emitir radiactividad y provoca desintegración. La fuerza débil es la que empuja y hace que el elemento, cuando se encuentran muchos protones juntos, cedan. Y eso es algo espontáneo, que simplemente existe. Ahora, la manera en que ese decaimiento sucede, la forma en la que un elemento se desintegra y se transmuta en otro elemento, depende de cada uno de ellos. Y ese valor que me define esa rapidez de decaimiento es la constante de decaimiento. La constante de decaimiento del uranio es diferente a la del oro, es diferente a la del berilio. Cada elemento en la tabla periódica tiene su propia constante de decaimiento. De forma que si yo tengo n núcleos, y esa n se refiere a núcleos, n núcleos, qué sé yo, vamos a hablar de uranio. N núcleos de uranio, al principio, por ejemplo, 1000, con el paso del tiempo, n0 es 1000. Con el paso del tiempo yo voy a tener menos de 1000. Después voy a tener 800, voy a tener 500, voy a tener 300.
hasta que llegue a tener uno y quizás muy largo en el tiempo desaparezcan los núcleos de uranio. Ojo, y cuando digo que desaparecen, no es que se esfuman, ya no hay más nada, no, sino que están transmutando y lo que era uranio, que por lo menos así pasa de manera espontánea, se convierte en torio, para que sepan. Eso lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Esto es un estudio de la desintegración, qué es lo que pasa en la desintegración, pero a la derecha le coloco lo que en realidad se mide para saber si hay o no hay radioactividad. Estudiar cuántos átomos hay es muy difícil. Estudiar cuántos núcleos hay es muy difícil. Amerita un proceso técnico específico. Sin embargo, de una muestra de aire, saber qué elementos hay es mucho más fácil. Lo vimos en la clase anterior de espectros de emisión y de absorción. Yo con un espectrómetro y utilizando el espectro de absorción, yo puedo saber de un gas cuánto hay de neón, cuánto hay de helio, cuánto hay de carbono, cuánto hay de nitrógeno. Yo lo puedo ver con el espectro de absorción de ese gas y un espectrómetro. Pero la intensidad de las barras oscuras de ese espectro puede estar cambiando en el tiempo. La velocidad con la que cambian los elementos en una zona específica se llama rapidez de decaimiento o simplemente actividad. Yo puedo medir la actividad radioactiva en una zona, simplemente evaluando cómo están cambiando los elementos en esa zona. Y es lo que llamamos el becquerel, que es simplemente cantidad de decaimiento por unidad de segundo. Un becquerel es un decaimiento en un segundo. ¿Qué es un decaimiento? Cuando un núcleo transmuta en otro núcleo. Por ejemplo, cuando un núcleo de uranio transmuta y se convierte en un núcleo de torio. Eso es un becquerel. Normalmente suceden muchísimos becquereles por unidad de tiempo. Entonces yo puedo tener 100 becquerel, 1000 becquerel, etc. Los aparatos de detección radioactiva te indican es precisamente la actividad radioactiva en una zona. Eso es lo que te están midiendo. Es lo que por lo menos en la película de Chernobyl salen midiendo por allí. De este estudio sale el concepto de semivida. La semivida es algo muy particular porque el tiempo en la que una cantidad de un elemento se transmuta a la mitad es el mismo siempre. Por ejemplo, si tardan 2 segundos en pasar de 1000 a 500, va a pasar 2 segundos en pasar de 500 a 250. Y va a pasar 2 segundos en pasar de 250 a 125. Y así sucesivamente. Por eso se llama vida media. Y aquí la definición de vida media está a la izquierda. Que es decir, la cantidad que había al principio, N0, la cantidad de núcleos que había al principio, se reduce a la mitad. ¿En qué tiempo? T mayúscula, un medio. T mayúscula, un medio es lo que conocemos como semivida. La semivida de los elementos más pesados, los últimos en la tabla periódica, es muy corta, mientras que la semivida de los elementos más estables, los que están arriba en la tabla periódica, es mucho más larga. De hecho, la semivida del hidrógeno, si mal no tengo entendido, es de millones de años. O sea, pasa muchísimo tiempo para que un protón simple, simplemente se desintegre. ¿Eso es posible? Sí, sí es posible. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de actividad. La radioactividad sucede de 3 formas diferentes. Está la desintegración o radiación alfa, está la desintegración o radiación beta y la radiación o desintegración gamma. Y aquí quiero puntualizar algo. Cuando hablamos de desintegración, cuando hablamos de radiación, estamos hablando exactamente de lo mismo. O de decaimiento, repito, decaimiento, desintegración, radiación, estamos hablando o refiriéndonos al mismo fenómeno, que es la transmutación o la pérdida de propiedades de un elemento. Bien, perdió propiedades y puede transmutar. Hay 3 tipos de radiación y aquí las enumero, las menciono. La radiación alfa, que es cuando salen núcleos de helio, la radiación beta, cuando salen electrones o
positrones, y aquí empezamos a ver partículas extrañas que no habíamos visto nada antes. Un positrón es un antielectrón, es decir, es una antipartícula. Las antipartículas tienen las mismas características que su partícula. Repito, las antipartículas tienen las mismas características que su partícula, a excepción de la carga eléctrica. Repito, a excepción de la carga eléctrica. Si un Profe, electrón es negativo, El cerebro me está explotando yo. ¡pum! si por ejemplo se descompone un hidrógeno, dijo que se puede, obligatoriamente tiene que ser por desintegración gamma. Puede ser por desintegración gamma, pero también se puede descomponer por desintegración beta. Ya vas a ver por qué. Ahorita vamos a estudiarla cada una en específico. La reacción alfa no la tiene el hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene que expulsar varios protones. En la reacción alfa no tiene cómo hacerlo. El hidrógeno tiene un solo protón y una partícula alfa tiene 2 protones, que es el helio. El helio tiene 2 protones, entonces una partícula alfa expulsa 2 protones y 2 neutrones. Bien, y esto es un suceso espontáneo. Sucede de esa manera. Simplemente estamos describiendo algo que pasa. No estamos deduciendo nada nuevo. Es como decir, ¿por qué el sol está de día? Porque así pasa, pues. Pero podemos describir el día, podemos describir de qué tamaño es el sol, cuánta energía nos llega del sol. Pero el sol está allí, pues. Eso es lo que es lo que se ha hecho para describir la radiación alfa. Son partículas de helio. Vean que al principio, del lado izquierdo, tengo lo que llamamos un elemento padre. El elemento padre transmuta y se convierte en un elemento hijo diferente, Y. Y ahora ese elemento hijo diferente, Y, tiene propiedades diferentes. De hecho, baja 2 en cuanto al número atómico, porque va a tener 2 protones menos, y baja 4 en su número másico. ¿Por qué? Porque pierde 4 nucleones, 2 protones y 2 neutrones. Y aquí coloco 2 ejemplos que suceden de forma espontánea. En el caso del uranio 238, que es el uranio radioactivo, es el uranio más inestable, uno de los uranios más inestables que se pueden conseguir en la naturaleza, es el que se utiliza en las plantas nucleares. De forma espontánea pasa de ser uranio 238 a ser torio 234, que el torio 234 es más estable y es parte de lo que llamamos un desecho radioactivo. Pero además de transmutar a torio, o sea, es como si tuviera una barra de chocolate y la barra de chocolate se transforma en una barra de fresa. Es la misma barra, pero ahora está constituida de algo diferente. Pero en ese proceso, en el caso del uranio, expulsa, repele, va hacia afuera partículas alfa. Esas partículas alfa son los núcleos de helio. Detalle con el núcleo de helio. Un núcleo de helio tiene carga positiva, más 2 coulomb, bueno, más 2 electrones, de hecho, que es la carga del electrón. Y tiene masa. Tiene una masa de 4 unidades de masa atómica, porque son 4 nucleones. Fíjate eso, tiene carga y tiene masa. Es decir, la partícula alfa, si se acerca a otro elemento, a otra partícula, a otro átomo, a otra molécula, la partícula alfa puede alterar la estructura electrónica de esa molécula. ¿Por qué? Porque tiene carga positiva. Eso es lo que nos referimos cuando hablamos de una partícula ionizante. Ionizar quiere decir alterar la estructura iónica, la estructura electrónica. Los electrones, yo puedo sacarle electrones o puedo darle electrones por el desbarajuste que estoy haciendo a nivel molecular debido a la presencia de una partícula alfa. Por eso, la radiación alfa es la más peligrosa de toditas. Al ser ionizante, puede alterar la estructura molecular y destruir las moléculas. Porque recordemos que uno de los principales responsables de la estructura molecular, que es decir, que diferentes átomos se unan, es los electrones de valencia, los puentes iónicos y los puentes de hidrógeno. Si yo altero esa estructura iónica, los electrones de valencia, destruyo la molécula y despedazaría la molécula y ya se convertiría en otra cosa. por eso las partículas alfa y la radiación alfa es muy, muy, muy peligrosa. Pero así como es peligrosa, como es altamente ionizante, interactúa con cualquier elemento.
Es decir, no es muy penetrante. La radiación alfa, al concentrarse con un elemento, interactuó y ya, listo, estamos muy protegidos. De hecho, nuestra piel está diseñada, y la piel de todos los seres vivos, está diseñada para retener y repeler esas partículas alfa. Claro, no en gran cantidad, todo en exceso es dañino. Y bueno, a mano derecha, el ejemplo del radio, que el radio transmuta a radón de forma espontánea. Y en ese proceso, de hecho, el radio, además de hacer esto, también expulsa radiación gamma cuando tengo un radio excitado. Ahorita vamos a precisar bien qué es eso de radiación gamma. La radiación beta sucede de dos formas diferentes. Por eso coloco dos ecuaciones básicas. A mano izquierda, fino, tengo un elemento padre o madre, elemento X, que va a transmutar a un elemento Y. Pero fíjense, en el caso de la radiación beta, él suma un protón o resta un protón. Pero a pesar de que suma o resta un protón, no cambia la cantidad de nucleones. Es decir, en el caso de arriba, cuando suma un protón, un neutrón del núcleo transmuta y se convierte en un protón. Repito, un neutrón, ¿cuánto es la carga del neutrón? Cero. Un neutrón no tiene carga neutra, cero. Transmuta y se convierte en un protón de carga positiva 1. Eso rompe el principio de conservación de la carga. Entonces, para que eso pase, y eso pasa así, debe emitir o debe salir de alguna parte un electrón. Y este es uno de los principales indicios de que el protón y el neutrón no son partículas elementales, no son partículas fundamentales. El protón están hechos de otras cosas que permite que del núcleo atómico donde no hay electrones salga un electrón. Y por conservación de la masa, porque el neutrón y el protón, aunque son muy parecidos, no tienen la misma masa. El neutrón es un poquito más pesado. Además de salir un electrón, también sale un neutrino. Bueno, de hecho, con la barra arriba es lo que conocemos como un antineutrino. Repaso la ecuación de arriba, la ecuación de reacción nuclear de arriba. De izquierda a derecha, elemento padre se transmuta a un elemento hijo con un protón de más, expulsando un electrón desde el núcleo junto con un antineutrino. Esta expulsión son partículas beta. Las partículas beta son los electrones, neutrinos, positrones y antineutrinos. Esas son las partículas beta. Profe, le voy a preguntar algo. ¿Qué significa la B? O sea, la B con rayita arriba y la B sin rayita. Aquí me equivoqué en la de abajo ya. Ajá, la B con rayita arriba es antineutrino. Un momentico aquí que me equivoqué, se debe haber cerrado la página. Ajá, ya voy para allá. Voy a cambiar aquí una que coloqué mal. La B con rayita arriba es antineutrino. Y la B sin la rayita es el neutrino básico y estándar. Aquí ya estoy retomando la presentación. Ya va. ¿Dónde estás? Aquí estás. Aquí voy otra vez. Pestaña. Ventana. Bien. Y el E negativo es electrón y el E positivo es positrón. Correcto, correcto. En el caso del electrón no se coloca la barra arriba porque el signo ya regula el signo de la antipartícula. Por una cuestión de nomenclatura. La mayoría de las antipartículas se diferencian con esa barra arriba, así como el neutrino. Entonces, fíjense, cuando expulsa un electrón, expulsa un antineutrino, que es la de arriba. Mientras que cuando expulsa un positrón, expulsa un neutrino. Esto es precisamente por lo del signo de la carga. Se asume que el neutrón es positivo, entre comillas. El neutrino no tiene carga. Se presume de carga positiva acompañando al positrón y al protón. Pero si el neutrino está acompañando a un electrón, para complementar ese sentido de la carga, se dice que es un antineutrino, con una naturaleza diferente a nivel electrónico. Bien, el neutrino tiene una carga, una masa insignificante, muy, muy pequeña. Es la misma masa del electrón. Pero fíjense algo, y algo interesante del neutrino.
El neutrino es una partícula una partícula nuclear que viene del núcleo. El neutrino, así como el electrón, es una de las partículas más interesantes a nivel científico porque nos permite estudiar qué pasó en el universo antes de que se formara el hidrógeno. Las primeras partículas de hidrógeno se formaron unos cuantos miles de años antes de que, después del Big Bang. En el Big Bang había tanta temperatura, había tanta locura en el Big Bang a nivel de la materia, que no se podían formar ni siquiera los protones y neutrones. No se podían formar. Habían puras partículas elementales para allá y para acá y partículas energéticas, que eso lo vamos a ver la semana que viene cuando estudiamos estructura de la materia. Fíjense, en este caso, los ejemplos, el ejemplo de cómo el carbono 14 se desintegra y se convierte en nitrógeno, que esto se utiliza para la datación del carbono 14, que es para saber qué edad tiene el fósil de un ser vivo. Con el estudio de la desintegración del carbono 14, yo puedo estimar la edad de un fósil. Y por este lado tenemos la datación del la desintegración del carbono 12. Fíjense, ambos, este es del nitrógeno 12. La que tienen a la derecha está al revés. El nitrógeno es el que tiene 7 protones. El nitrógeno es el que tiene 7 protones. Vamos a ver si lo puedo cambiar por acá. Sí. El nitrógeno tiene 7 protones. XN y XC. Mayúscula. Bien. Vamos a ver si cambió. No creo que haya cambiado, pero bueno. Sí, ahí sí cambió. El nitrógeno puede desintegrarse convirtiéndose en carbono. Fíjense, en este caso, el carbono 14 es inestable, pero cuando transmuta, asciende. Se convierte en un elemento con más protones. ¿Pero por qué se mantiene estable? Por esto, por la cantidad de neutrones. Los elementos procuran tener una cantidad de neutrones comparable o compatible con los protones. Cuando tienen muchísimos neutrones o muy poquitos neutrones, comienza la inestabilidad. Yo necesito que la cantidad de neutrones pueda compensar la cantidad de protones. Ni más ni menos. El exceso o déficit de neutrones es lo que propicia el decaimiento beta, en este caso la radiación beta. Para finalizar, la radiación gamma es cuando un elemento no transmuta como tal. En el caso del decaimiento de la radiación gamma, el elemento no transmuta. El elemento, en este caso, se convierte, lo que hace es disminuir la cantidad de energía que tiene. La clase pasada, la semana pasada, hablamos de que yo puedo tener un núcleo excitado, un núcleo con un nivel de energía muy alto. Un átomo con un nivel de energía muy alto. Cuando digo nivel de energía muy alto, es que los electrones se mueven hacia los niveles de energía más superiores, tienen mucha energía. ¿Qué pasa con los electrones que están de forma espontánea, con los electrones que están en los mayores niveles de energía? Esos electrones tienden a bajar hacia el núcleo. Y por aquí, vamos a ver si puedo hacerlo. Creo que no todavía. Sí. Los electrones tienden a bajar. En ese proceso de bajar, de donde los, ¿cómo se llaman? Los protones, los electrones pasan de niveles de energía más altos a niveles de energía más bajos, sucede un evento. ¿De dónde lo tengo? Ecuaciones, isótopos, presentación. ¿Será esta? No, esta no es. Ya, un momentico aquí que no se está compartiendo lo que yo quiero compartir. Esta es la que yo quiero compartir. F5. La semana pasada hablamos de la serie de Balmer, el espectro de absorción, el espectro de emisión. Eso fue lo que vimos la semana pasada. En ese proceso se absorbe o se emite luz. Bien. Pestaña, no. Emitir, ventana. Ok, aquí lo tenemos. Cuando analizamos el espectro de emisión, fíjense lo que pasa en una emisión. Un electrón que estaba en un nivel superior, con mucha energía, baja a un nivel superior. Y en ese proceso de bajar,
emite un fotón. En el caso del hidrógeno, diferentes niveles de energía implican diferentes fotones. Mientras más lejos, más energía. Vean el morado, el violeta. Pasa del nivel 6 al nivel 2, por eso sale morado. La parte derecha, la parte azul, son fotones con más energía que la parte roja, que son fotones con menos energía. La radiación infrarroja no nos hace daño. La radiación o las ondas de radio no nos hacen daño, por eso nosotros podemos tener wifi, señal de radio y todos los teléfonos juntos y no nos va a hacer daño, porque son radiaciones o fotones con muy baja energía. Los electrones están intercambiando muy cerca, pero mientras la radiación sea más alto, los fotones tengan mucha más energía, aumenta su color y después del violeta, que es la de mayor energía, está el ultravioleta, que es invisible. Y después del ultravioleta tenemos la radiación gamma y los rayos X. La radiación gamma y los rayos X alteran la estabilidad electrónica de los elementos también. Aunque no transmutan al átomo, la radiación gamma puede alterarte la configuración electrónica de un elemento. Bien. Y ahí, ahora me devuelvo. Ahí es por eso que decimos que si tú te expones mucho a la radiación gamma, te puede dar cáncer. Porque si las moléculas de tu piel se mueren, que son las moléculas muertas en el organismo, tumores. Y ese tumor puede deparar en un cáncer. Y por eso es que Bruce Banner, si se somete a altas cantidades de radiación gamma, no debería llamarse Hulk, sino Bruce Cáncer. Oh, no, Hulk es canceroso. Sí, tiene cáncer y es canceroso porque Hulk emite radiación gamma, es correcto. Entonces, es la cuestión de poner a prueba las teorías de cómics cuando lo llevas a la realidad. Si tú te sometes a mucha radiación, es como si fueras a la playa durante un año y no te metes a la sombra nunca y nunca es de noche. Solo sol, 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 sol. Te vas a quemar, te vas a tostar, te vas a morir. Entonces, ese es el efecto de la radiación gamma, que aunque no cambia al elemento, puede dañar la molécula. Entonces están los elementos allí, pero los separé. Recuerden que, como los hablamos hace rato, la principal forma en la que se unen los átomos para formar moléculas es con los puentes electrónicos y los electrones de valencia y la atracción electrónica es la principal responsable. Si yo altero eso, estoy matando la molécula, aunque no mate a los átomos directamente. Bien. Esto ya lo habíamos visto de todas maneras. Voy a terminar aquí ya la presentación, ya la terminé. Vamos a compartir ahora una pestañita. ¿Dónde está? Esta. Creo que es esta. Vamos a ver. Bien. En esta pestaña, por favor, díganme si ya ven FET Java Simulation. Todavía no. Bueno, No. Vamos a ver, creo que hubo un error. No, profe, no se ve. Sí, voy para allá. Aquí otra vez. Intentando. Está cargando. Ahora sí debería estar cargando, creo. Bien. En el informe les estoy colocando que ustedes van a entrar en este simulador. Y este simulador tiene 4 pestañas. Cada pestaña es una simulación diferente sobre lo mismo. Sobre transmutación, radiación y desintegración. Básicamente es lo mismo. Entonces, ¿qué quiero es que ustedes hagan como actividad experimental? Evalúen cada pestaña, es decir, observen qué es lo que pasa, qué variables están involucradas, y cómo se desarrollan esas variables, cómo se relacionan esas variables. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a hacerlo con uranio. Voy a seleccionar uranio. Vamos a colocar en esta primera presentación, si lo ven, ¿verdad? Si están viendo la simulación. Sí. Todo claro, todo claro. Voy a colocar una partícula de uranio aquí en el ambiente. Bien, para saber qué le pasa al uranio. Yo lo dejo y con el paso del tiempo, el uranio en algún momento decae y se convierte en plomo. Plomo 206. Fíjense, ahí pierde una cantidad brutal de neutrones, de nucleones. Es 238, pierde 32 nucleones, de los cuales la mitad son neutrones. La mitad de 32 es 16.
¿Alguien sabe cuál es el átomo 16? Fósforo, creo. Fósforo. No, Ah, no, no. mentira, es el Estoy tirando azufre. flecha. Sí, estoy tirando flecha de todas maneras. Cuando pasa plomo, si es fuera radiación alfa, ¿cuántas partículas de helio serían? Si te está expulsando 16 protones. El helio tiene 2. Si expulsa 16 protones, 8 partículas alfa. Entonces, en ese proceso, si se fijan, yo no sé si se ve bien porque es online. En la imagen de arriba, justo cuando sucede la transmutación, emite radiación. Vean fíjense aquí, lo puse a la izquierda, quédense fijos abajo, ¿ves? Emite radiación. Justo cuando hace la transmutación, tiene estable, emite radiación. Esa radiación tiene 8 partículas alfa. Es radiación alfa en ese proceso. Y fíjense, es una cuestión promedio, no todas pasa igual. La vida media es un promedio. A medida que yo estoy colocando partículas, yo voy a ver que la mayoría debería tender a la vida media. Tenemos la pestaña de decaimiento, en la cual yo coloco una cantidad inicial, en este caso vamos a poner carbono 14, que pasa carbono a nitrógeno 14. Cuando yo lo pongo, son partículas rojas, en el tiempo, fíjense lo que pasa. Las partículas de carbono decaen y se convierten en partículas de nitrógeno con el paso del tiempo, cada vez de forma más lenta. Y abajo estoy viendo cómo es la gráfica, cómo está pasando la gráfica. Ven que la barra de abajo está en miles de años. En la parte de mediciones, yo puedo medir, por ejemplo, vamos aquí una roca, seleccionamos la roca, una erupción volcánica. ¡Pum! Cuando sucede la erupción volcánica, que caen las rocas, bien, estoy llenando, estoy colocando, ve que hay una roca, vamos a enfriar la roca, al enfriarla, y yo me ubico en alguna parte, fíjense cómo está pasando en los años acá, pero no es por carbono, sino por uranio. Déjame volver a hacer la explosión volcánica, ya, reiniciar. Volcán, pum, 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 pum. Ahí en algún momento va a caer el bloque de lava ahí. Tac, eso. Enfriar. 100%. Empieza a bajar el porcentaje de uranio. Vean que la gráfica se está formando algo verde. La cantidad de uranio 238 baja drásticamente. Por eso encontrar uranio no es fácil. Encontrar uranio es muy difícil porque su semivida es muy grande. Fíjense aquí, estamos hablando de que mientras más viejo, mira, aquí van casi 2.000 millones de años de esa erupción volcánica. Entonces, como yo puedo saber hoy cuánto uranio expulsa una erupción volcánica, midiendo una piedra volcánica, yo puedo saber cuánto uranio le queda por densidad y predecir entonces la edad. Y bueno, después tenemos un juego aquí de diferentes elementos a los que puedo medirle la datación. Profe, ¿qué dijo antes de poner esto? Que estaban cantando cumpleaños atrás, no Sí, alguien está cumpliendo años, entonces sí. Repito aquí rapidito, que el uranio, si yo analizo la cantidad de uranio que tiene hoy una piedra volcánica, yo puedo comparar con lo que debería tener y analizando el tiempo de desintegración del uranio, predecir la edad de esa piedra. De esa forma es que básicamente nosotros sabemos la edad del suelo con la medición del uranio, el decaimiento del uranio en el suelo. Con los seres vivos sucede diferente. Si yo quiero sembrar un árbol, debo hacerlo por carbono 14. Entonces yo planto un árbol, la cantidad de carbono crece mientras está vivo, porque el carbono es la molécula de la vida, es el átomo de la vida. Pero en lo que muere, el ser se convierte en un ser muerto, el carbono transmuta, se desintegra y se convierte en nitrógeno. Y entonces la cantidad de carbono disminuye. Pero fíjense que la escala es diferente, no es de millones de años, sino de miles de años. Entonces van a jugar con esto, son 4 pestañas, deben indicarme qué variables se están utilizando, cómo cambian esas variables, cómo están relacionadas las variables, que esos serían los resultados. Los resultados es qué variables hay y qué se vio. El análisis es cómo puedo comparar esos resultados, cómo puedo relacionar esos resultados y establecer una conclusión. De eso básicamente se trata el informe, se lo estoy montando, yo creo que máximo al mediodía,
se lo estaría montando, que tengo un ratico de 20 minutos, y tendríamos toda la semana para realizarlo hasta el viernes que viene. Recuerden que el horario cambió. El viernes que viene, y como nos vamos a ver los viernes, las fechas de entrega van a ser los viernes y las fechas de asignación van a ser los viernes. Así los martes y miércoles pueden verme la cara y preguntarme cualquier cosa y aclarar cualquier duda antes de la entrega final. Profe, Entonces, me bueno, va a fastidiar cada rato porque yo estoy viendo esto y estoy echando pero humo. tranquila, cuando lo veas ahí vas a esta calidad, Recuerda que todo lo que ves debes mencionarlo. Está el carbono 14, ¿con quién está el carbono 14? Y vas midiendo. Y tienes que ir probando, por lo menos aquí, cuando estás aquí, sale algo aquí. Tasa de edad estimada en vida media en años. Te coloco 1000, no sé. Revisar estimación, 100 años. Triste. No es 100 años, entonces tengo que cambiarlo. 10.000. 1000, le puse aquí. Mira, 1000, la pegué. Entonces debe estar por aquí más o menos. Wow, en 1000 años. Entonces, los objetos que están cercanos a la corteza terrestre tienen una tasa de carbono 14 más o menos de este tamaño. En 1000 años. Esa es la tasa más o menos. En la medida que me estoy moviendo hacia la derecha, bueno, estoy viendo. Entonces tienen ahí para jugar con la simulación. Es muy chévere, muy entretenida. Y es básicamente lo que hacen los paleontólogos cuando están viendo la edad de un fósil o la edad de la Tierra. Si quiero con el uranio, por ejemplo. Con el uranio mediría la Tierra como tal, pues. Y pudiera medir la Tierra como tal, una piedra que la tengo aquí. De la roca 1. Entonces la roca, bueno, vamos a medir la estimada. Entonces puedo ir a acercarme y hacer esas mediciones. Eso lo tienen que hacer ustedes. Jueguen con eso y desarrollen y explíquense en eso. Muchachos, estamos sobre la hora. Un placer la sesión de hoy. Espero ha sido muy productiva para ustedes. Chao, chao, muchachos. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, feliz día. Chao, 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 chao.